Bienvenidos a Historias Apócrifas, una semanita más, otro juevesito más, en el que les tengo una llamada preparada muy interesante. De entrada, porque es de esas llamadas que se ponen mm, cada vez, cada minuto, enriqueciendo más y más lo que es un gran cierre y es una gran pregunta para el final de la llamada. Yo sé que parece un poco críptico lo que estoy diciendo, pero recuerden que esto estoy grabándolo después de haber tenido la llamada, así que todavía sigo un poquito como pensativo, sobre todo en el tema pues espiritual. Ya saben que a mí me apasiona muchísimo este tema de las creencias, de lo espiritual, etcétera, y esta llamada me movió un poquito ese tema. Me encantaría que lo escucharan hasta el final. Y nada, bueno, sin alargar más este intro, vámonos con la llamada. Hola, Hola. hola. Oye, oye. Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? Ay, perdón que te hice esperar, salí un momento. No te preocupes. Me asusté un poco porque me escuché ahí doble por un momento. Ay, no me digas. Igual no estoy con Wi-Fi, pero si quieres me conecto al Wi-Fi. No, o sea, yo escucho perfecto, ¿eh? O sea, ¿tú me escuchas bien a mí? Sí, súper bien. Ok, perfecto. Entonces, pues, Nani, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien. Ay, estoy muy nerviosa. No te preocupes, ahorita se te va a quitar. La verdad es que todos cuando recién contestan, de entrada porque las personas a lo mejor que no han participado todavía en el proyecto no lo saben, pero en cuanto contestamos, inicia la grabación. O sea, realmente este es nuestro primer contacto de estar escuchándonos. Así que no creas, yo también me pongo un poquito nervioso. Ya, me consuela. Sí. Oye, Nani, a ver, de entrada tú me mandaste un mensaje por mi Instagram muy interesante. ¿Quieres repetirlo? Sí, A ver. lo que pasa es que, bueno, a mí me han pasado muchas cosas Ujú, y creo que es algo que no es muy normal por obvias razones, no todo el mundo le pasan esas cosas. Y entonces yo tenía como la duda ujú, y de si tú tenías, como tú estás más inmerso en este mundo de los misterios y todo eso, ujú. porque no era un tipo de contenido que yo solía ver, pero me llamó bastante la atención y yo dije, bueno, quizás él conoce a alguien que me pueda enseñar o me pueda guiar para yo entender lo que pasa. Ok, ok. Eh, o sea, yo no estoy diciendo que tengo un don en sí, aunque esa fue la palabra que utilicé cuando te escribí, pero sí es algo muy inusual que me pasen este tipo de cosas y que a la mayoría no. Entonces yo justo hablé con mi familia esos días Ujú, y les pregunté, oye, o sea, porque siempre hubo ese secretismo conmigo, de dónde nace esto en nuestra familia, ujú. como que investigando un poco más, porque la verdad es que yo no me quiero dedicar a nada con respecto a lo espiritual, pero yo siempre he sido bastante curiosa y Ok. siempre he querido saber el porqué de las cosas. Bueno, Entonces, ya es, somos dos curiosos. claro, entonces es por eso que pues en un principio yo te escribí o me atreví a escribirte cuando conocí tu proyecto personal y también porque eso sirvió como catapulta para yo poder como que llenarme de fuerza y preguntarle a las personas que conocen de este tema en mi familia, que todavía están con vida, porque las otras personas que más tenían contacto con este tipo de situaciones espirituales ya no están. Ok. Entonces, como que me llené de valor y les pregunté también gracias al hecho de que te escribí a ti. No, pues que muchas gracias, la verdad, por considerar eso como un impulsito, un empujoncito a estar averiguando qué es lo que está pasando. Y digo, quiero empezar nada más esta conversación diciéndote que sea lo que sea que me vayas a decir, es muy probable que no seas la única que tenga esos poderes. Y ahorita que dijiste dones, a lo mejor y sí son dones, ahorita vamos a ver. Mira, lo primero que quisiera saber, digo, como para empezar a platicar de entrada, quiero
Solamente como me llamó mucho la atención a lo que te dedicas, ¿no? Eres bartender, ¿no? Sí, Y yo orgullosa. dije, ¿cuántas historias debes de tener? Ay, no, sí tenemos bastantes historias los bartenders, sobre todo cuando, o sea, si te refieres a temas paranormales, Ujú. muchos, porque a veces nos dejan pues en locales antiguos, ya es de noche, ya son 3 de la mañana, estamos cerrados, Ah, y ok. como que vemos varias cosas raras. También tengo muchas historias graciosas y extrañas con clientes, entonces Sí, me imagino, hay porque es de como todo un el poco. cliché, ¿no? De irte a sentar un ratito con el bartender y ser como de psicólogo y todo eso. Sí, yo he sido psicóloga, cupido, Mm. maga, porque me piden unas cosas súper como que, "Oh, ¿cómo te lo preparo?". Oye, Nani, ¿de dónde eres? ¿De qué país nos estás hablando? Yo te estoy hablando de Perú, pero yo soy venezolana. Ah, Tengo casi como no sé cuántos años ya sin ir a mi país, pero he viajado por Brasil, he estado en Colombia y luego ya me quedé acá en Perú, donde tengo casi 10 años. ok, ok. Tienes, digo, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 32. Ok, sí, estamos jóvenes todavía. Estamos en Sí, la flor somos de la juventud. chiquitos. Estamos niños. Te pregunto esto porque, digo, creo que puede ser importante tu edad, tu nacionalidad y tu profesión. Digo, para a lo mejor entendernos un poquito más. Y digo, antes de que nos cuentes tus historias, y sobre todo estas dudas que tienes, tú me mencionaste algo antes de grabar, que necesitabas que una ayuda, ¿no? Un apoyo. Bueno, no es para mí en sí, Ajá. es para mi sobrina. Ella nació con una cardiomiopatía congénita Mm, y pues ha estado su vida completa bastante bien porque pues ha estado con sus tratamientos y todo, ¿no? Ella ya tiene, yo le llevo a ella 10 años y ella tiene 22 mm, y tiene una niña de 3 años. Ella es mamá soltera. Su pareja lastimosamente pues estaba sufriendo bastante de depresión, un día decidió quitarse la vida y no tiene el apoyo, ¿no? De, de nadie, casi nadie está en Venezuela, la verdad, y ella es la única que está allá. Entonces, no juntábamos el dinero completo porque la operación de ella son $10,000. ujú, Ya, entonces, bueno, a mí se me ocurrió la idea de hacer un GoFundMe ujú, y la persona que lo va a recibir es mi mejor amigo, él está en Canadá, es una persona en la que confío mucho ok, y pues él va a hacer todo el tema de recibir el dinero, todo esto con la campaña y se lo va a hacer llegar a mi mamá, que es la que va a pagar las cosas, porque obviamente pues si mi prima va a estar en operación y todo, no va a poder manejar sus cuentas si no tiene alguien de confianza que lo haga. ujú, De todas maneras, yo te voy a dejar, como te dije, el link de la página de GoFundMe y a todas las personas que quieran escribirme o que, porque yo sé que hay mucho, o sea, yo soy muy consciente de muchas cosas y yo sé que hay mucha gente que pensará, no sé, es de Venezuela, querrá dinero o es ujú, seguro está aprovechando para hacer una estafa o algo. Entonces, a todas las personas que ya sean de Venezuela o estén cercanas o que quieran simplemente saber o conocer dentro de mi página, de Instagram o no sé si lo quieres poner o algo, ujú. yo les puedo enviar las evidencias de los exámenes, de pues de los videos, todas las cosas que podamos nosotros recaudar para justificar el hecho de que sí se está utilizando el dinero para eso Ok. y para que puedan comprobar el estado de salud de ella. Yo sé que una imagen o papel quizás no es el 100% una evidencia constante, como que con peso, Ujú. pero pues es lo que tengo en este momento y es lo que les puedo ofrecer como quizás para aliviar sus dudas si hay alguien que tiene dudas en apoyar. Ok, bueno, me parece muy bien. Yo creo que, este, digo, yo te abro aquí el micrófono para que cuentes esta situación, que me mandes tú el link y la voy a dejar en la parte de los comentarios de este video, así anclado
para los siglos de los siglos y que la gente que escuche esto pues tenga la posibilidad pues de apoyarte, de apoyar a tu familia, que al final de cuentas digo, hoy por mí, mira, mañana por ti, quién sabe, ¿no? Sí, pues, o sea, sí lo intentamos conseguir por nuestros propios medios, pero la verdad es que es bastante. No, mira, Y este también es uno de tus medios. O sea, esto también es parte del esfuerzo de estar buscando el apoyo. Y digo, yo no tengo por qué decirte que no ante algo como esto. Así que adelante, vamos con eso. Y las personas que estén interesadas en apoyar a tu familiar, pues bueno, ahí va a estar abierto, ¿no? Y ya cada quien sabe, pues cuánto o qué o cómo apoyar. Pero bueno. Ahora sí, yo creo que con eso muchas cerramos esa gracias. parte del... No, no, hombre, o sea, muchas gracias a ti de entrada por el interés, por contarme la historia y por el tiempo que estás a punto de darme con tu historia. Ya, gracias. Venga, venga, vamos a empezar a ver. ¿Cómo empezarías tú esta historia desde el Yo creo principio? que se los explicaría de manera cronológica como para que puedan entenderme y seguirme el ritmo de varias cosas que me han pasado. Va, me gusta. Este, son historias cortitas, pero para que entiendan el por qué yo tengo la curiosidad de saber qué está pasando. Ok, sí, me gusta, me Ya, gusta. Al final hacemos como el análisis de todas las historias, a ver qué patrón encontramos. claro que sí, con gusto. Va a ver. Ya, bueno, la primera experiencia que yo tuve con respecto a esto fue a mis 7 años, más o menos, 7, 8 años. Yo vivía con la hermana de mi mamá y yo estaba acostada en la cama de mi abuela un día en esa casa, era un departamento, Ujú, y estoy durmiendo pues mi siestita, ¿no? Y recuerdo que mi tía siempre me despertaba a eso de la tarde como para tomar un lonche, o sea, algún postrecito, algún pan y una chocolatada o algo, ¿no? ujú. Entonces, yo recuerdo que me acosté a dormir y a eso de las, no sé, las 6 de la tarde quizás, yo empiezo a soñar que estoy como que en un lugar muy blanco, pero blanco, blanco, así que te molesta la vista. Y veo a dos personas. La primera persona que veo estaba en cuclillas, tipo posición fetal, pero no acostado, sino sentado, tomando sus brazos alrededor de sus piernas, con la cabeza apoyada en las rodillas, Ujú. y se estaba meciendo. En Se estaba posición fetal, meciendo. que dicen, ¿no? Sí, se estaba meciendo. Logro ver que era un hombre, y luego volteo y alzo mi vista porque yo era una niña, pues en el sueño también. Alzo mi vista y logro ver a otra persona, otro hombre, muy alto, y luego esa persona me carga y se me queda viendo y comienza a elevarse en el sueño, ¿no? Como que yo empiezo a subir. Y luego escucho la voz de mi tata, que es la hermana de mi mamá, y mi tata me estaba llamando. Mm. Y la persona que me había cargado, con la que me estaba elevando, me mira y me dice, oye, todavía no te puedo llevar. Y me suelta. Y yo siento que me estoy cayendo como que de un edificio, así, esa sensación de vacío en el estómago, todo lo recuerdo bastante bien. Y caigo en la cama, así como que me despierto así con el sobresalto. Y mi tía me dice, oye, ¿qué soñaste? Yo no sé qué, ¿no? Entonces le cuento, le doy específicamente los rasgos de estas personas, le cuento mi sueño muy, muy vívido, y ella así como que pone los ojos así en grandote, modo alerta, Mm. y sale y llama a su hermana, a mi tía Nana. Entonces mi tata y mi nana se acercan conmigo de nuevo al cuarto y mi tata me dice, oye, cuéntale el cuento a tu tía. Le explico el cuento, no, les cuento el sueño. Mm. Y luego mi tía se queda así como que también en shock. Yo no estaba entendiendo nada porque, o sea, tenía 7 años, tampoco, o sea, como que uno quizás a esa edad no razona muy bien. Ujú, Y yo decía, pero es un simple sueño, decía yo, ¿no? ujú. Y bueno, para sorpresa de todos, yo había soñado con dos de mis tíos, que eran sus hermanos, que ellos habían fallecido.
Ok. y yo no los conocí en vida. O sea, yo cuando nací ellos tenían años de haber fallecido. Cuando tú Ellos los habían estado enfermos. describiste, cuando tú los describiste a tu nana y a tu tata, ahí te dijeron, a la madre, eran mis hermanos. Sí, ¿por qué? Porque ellos nacieron con una deficiencia mental. Quizás no fue tratada de la mejor manera por la época, era Ujú, como que 1950, 60, ¿no? ujú. Y bueno, ellos terminaron falleciendo bastante jóvenes, quizás debido a lo mismo. Entonces, yo no los conocí, o sea, cuando yo nací ellos ya tenían varios años, creo que se habían muerto en 1980 o algo así, yo nací en los 90. Ujú. Entonces, nunca los conocí, era como que un tema tabú también en mi casa, no se hablaba mucho de ellos. Y cuando yo les hago la mención, ellas me dicen, me explican, mira, esta persona que tú viste es así, es tu tío Saúl, y esta persona que viste así es su tío Edgardo. Luego ellos creo que tenían unas fotitos, me enseñaron, y pues sí eran esas personas. Entonces, obviamente cuando eres un niño no le das mucha importancia a eso, ya creo que a los días a mí se me pasó el tema, se me olvidó, no me olvidé del sueño, pero sí ya no le seguí prestando atención a ese tema. Mm. Ya a eso de cuando tenía como unos 12, creo que viene otro de los sueños más significativos que también tuve, que fue que veía en otro sueño, también pude describir a mi hermano. Mi hermano estaba por nacer y yo lo describí físicamente y lo que les gustaba. En el sueño mi hermano estaba rodeado de juguetes y estaba montado en un tren y tenía sus cabellos de la zona de la frente así súper amarillitos. Y entonces cada vez que veía que le iba a ver el rostro, y ese sueño fue bastante recurrente, y siempre que le iba a ver el rostro me despertaba. Órale. Entonces obviamente pues les contaba a mis tías y les decía, estoy soñando mucho con esto. Cuando nace mi hermano, que tiene casi el año, empezó a jugar y nos dimos cuenta de que le gustaban los trenes, o sea, literalmente era como que se apasionaba por los trenes Ok. hasta el día de hoy. O sea, mi hermano es fan de los trenes. Mm, y tenía los Entonces, pelos, los pelitos rubios también. sí, o sea, era güerito, así como le dicen ustedes, era güerito, Sí, así. iba a decirte, era güerito, pero le dije, a lo mejor no me entiende. No, sí, sí, entiendo. Y bueno, así como que se veía bien amarillito su cabello. De hecho, en Venezuela, para decirle a alguien así que es güero, se les dice catire. Y a él le decían de chiquito el catire, Mm, porque tenía sus ojos así como color almendrado y su cabello así como amarillito, así, ¿no? Y ya, ok. pues entonces, o sea, quizá la característica física no fue lo más choqueante para mí, este, sino el hecho de que le gustaran las cosas que yo veía en el sueño. Hasta el día de hoy él es fan, 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 fan de los trenes. Y es algo bien, bien, bien loco, ¿no? También pude ver a mi sobrina, y eso me pasaba usualmente, a eso hasta los quizás 14 años me pasaba esa cosa de que yo por sueños Ajá. podía tener ciertas pistas, ¿no? De cosas. Hasta ese momento yo no entendía si del futuro, si del pasado, si del presente, no lo sé. Pero la cosa es que veía un poquito más en sueños. Y yo a ese punto de mis 12 años, ya yo decía como que esto no es al 100 normal. Además de que yo había crecido con mis tías. Para ponerte en contexto, mis tías eran unas personas increíbles, o sea, literalmente, o sea, la palabra, el significado de increíble, porque yo me enfermaba, alguien se enfermaba o pasaba algo y ellas estaban más allá o sea, yo recuerdo que mis tías me curaban a mí a veces que yo estaba enferma, me curaban con las manos. O ¿Cómo? sea, sí, o sea, sin necesidad de tocarte, yo recuerdo que mi tía prendía una velita. A veces cuando era golpe, como que yo ya, como que le resto un poquito de poder a lo que hacía mi tía, porque ella prendía una vela, calentaba esta crema que era con flor de belladona
y me lo pasaba por la pierna y a mí se me quitaba. Pero yo digo, es la crema, ¿no? Y el calor de la vela quizás relaja el músculo. Uno Pero pensaría eso. habían otras cosas como que de verdad me sentía mal, o sea, o tenía alguna enfermedad, yo era asmática cuando era pequeña, o tenía dolor de cabeza, o pasaba algo y me golpeaba, o no sé, y ella sin tocarme ponía sus manos sobre mí, como que movía sus manos y yo sentía un calor así, y como que si me estuviera quemando. O sea, y sentía ese calor y ella alzaba sus manos como que si estuviera recogiendo algo del aire y lo lanzaba por la ventana. Hacía ese gesto, ¿no? Ajá, sí, sí, sí sé cómo, sí sé cómo. Y, y me sanaba. O sea, y no era a mí sola. O sea, ellos también le hacían a mis sobrinos, a mis primos, a mi mamá. Ellos eran, Y ellas eran tías, hermanas de de tu mamá o de hermanas de tu papá. hermanas de mi mamá. Ok, y es de la misma rama, digamos, de la parte esta del primer sueño de los 7 años de tu nana y tu tata. Sí, ellas son. O sea, son mi nana y mi tata, ¿no? Y entonces, Ah, ok, ellas ok, dicen. ok. Y entonces, bueno, yo hasta ese punto, imagínate tú, tienes 12 años, ves que tus tías hacen cosas, saben cosas, porque a veces les hablas, incluso yo, o sea, como adolescente, al fin, eché una que otra mentirita en mi vida como para hacer algo, Ujú. y mi tía se me queda viendo y me dice, no me creas estúpida, háblame la verdad, o sea, yo no te voy a decir nada, Ok. pero dime la verdad. ¿Ves? O pasaba algo, yo iba y hacía algo malo, por ejemplo, no sé, malo, malo, no, o sea, malo de que, no sé, me iba y, no sé, buleaba a alguien en una cancha porque estábamos jugando y decía, ay, no, tú no sirves para jugar o algo, ¿no? Ujú. Y cuando regresaba a mi casa, mi tía estaba molesta, me decía, ¿quién trataste mal? Y yo, a nadie. Ok, No, ok. claro que sí. Y yo así como que, o sea, no les podía mentir en nada, no, o sea, era como un superpoder que ellas tenían, ¿no? Y uno Mm. siendo adolescente a veces es muy travieso. Entonces, o sea, no travieso de mal, sino de que a veces no mides, ¿no? Las Ah, sí, cosas, ¿no? Las consecuencias. también travieso de mal a veces, hay que decirlo. Todos fuimos adolescentes. Sí, pero, o sea, mal así que me refiero de que voy a lastimar a alguien Sí, físicamente o algo, no, como o un sea, no. crimen, ajá, sí, exacto. No, pero sí hacía una que otra travesura. Y ellas eran como que detectoras de eso, o sea, y yo no les podía mentir, o sea, y ni siquiera es que, o sea, ya yo llegué a un punto en el que ya les tenía tanto respeto que ni siquiera me atrevía a decir la mentira, ¿me entiendes? Ok, O sea, sí, ella se sí. sentaba en su cama, me llamaba a su cuarto, me decía, Nani, ella me decía Nuyi o Nani Bet. Ok. Entonces me decía, Nani, ven. Ya yo iba a su habitación y con una voz súper serena, pero una postura tan firme y una mirada tan penetrante. Y era muy contrastante porque veías a esa persona tan imponente, pero te hablaba con una voz tan dulce y era como que, o sea, era un regaño amoroso. No sé cómo Una llamada de explicarte, atención, ajá, una llamadita de atención buena. pero infundía un respeto increíble, sobre todo mi tía Nana. O sea, ella creo, y lo comprobé ahora que pude hablar con mi familia, ella era la más fuerte, ¿no? En ese aspecto. Ok. Yo siempre les dije, quiero aprender de lo que tú haces, ¿por qué no me enseñas? Ella me decía brujita a veces, ¿no? Nosotros somos el clan de las brujitas, me dice, tú eres la última que está acá. La última que faltaba llegar, así me decía, ¿no? Y yo le decía, sí, pero ¿por qué si tú me dices así, brujita, y esto no me enseñas, siempre me niegas a enseñarme, ¿no? Ujú. Y el por qué yo siempre fui como que muy ajena al conocimiento de ellas era por mi papá, Mm. porque mi papá es católico, 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 súper, súper empedernido, así, súper fanático, ¿no? Del catolicismo. Sí, de Y esos, vaya. entonces, sí, entonces, o sea, yo hice mi bautizo, mi comunión, mi confirmación, estaba en las vendimias, todos los domingos a la iglesia, o sea, yo estaba bien inmersa en eso. Ujú. Y pero yo veía que habían otras cosas.
O sea, yo veía que existía más allá de Mm. y ellas siempre hablaban del espíritu, de tú como energía. Siempre me decían cosas, y yo soy muy supersticiosa, creo que gracias a ellas, porque ellas me decían, no hagas esto, no pongas este gesto, no hagas esto en la noche, no sirves en la noche, no lleves tus llaves si estás sola en la noche en la calle, no le pidas a la luna porque así como te quita te da. Entonces, o sea, yo veía tantas cosas y yo quería entender el por qué, porque no me gustaba, nunca me ha gustado el hecho de que me digan, no puedes hacer esto, no puedes silbar en la noche. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Y yo, pero enséñame, no, porque tú, no nos queremos meter en tu religión. Y yo, pero entonces no me digas nada. No sé, como que me entra una desesperación. Y entonces, bueno, a los 16, yo nunca fui de decirle no a mi papá, ¿ok? Mi papá para mí es todo. O sea, tú seguiste Y hasta los entonces, 16 todavía muy metida en la iglesia y con todo sí, esto. yo nunca le había dicho que no. De hecho, una vez le dije a mi papá, o sea, me senté con él y yo a los 16 me siento, todo un drama porque como te dije, nunca le había dicho que no a mi papá. Y yo le dije, papá, yo voy a seguir creyendo en Dios, creo en Dios, sigo pensando que existe algo muy por encima de nosotros, que nosotros no logramos comprender y prefiero llamarle Dios, pero no me gusta, no me siento cómoda en la iglesia. Okay. Y le dije, no me gusta estar, siéntate, agáchate, arrodíllate, siéntate, levántate, dime amén. O sea, no le veo sentido, le digo, no me conecto con esto. Y entonces como que él entendió, yo le di una respuesta bastante centrada, para nada tipo niña resentida atea de los 17, ¿no? Sino, Como otros que yo conozco. Yo fui un ateo enojado el más cliché de los clichés de los ateos enojados, ese fui yo así. Rockero, me vestía de negro, bueno, ya estoy aquí. no te creas, yo también, o sea, yo también tuve mi época emo, pero siempre fui muy respetuosa con mi papá y entonces como que le dije, o sea, sí creo, no te voy a decir que no creo, Claro. pero Hasta más cree en no una me persona siento cuando... cómoda. Oye, Dani, Entonces, ¿y tú tenías miedo, por ejemplo, a estas cosas así como tal? mira, yo siempre he sido muy miedosa, por eso yo al principio te dije, yo no me quiero dedicar a esto, no quiero ejercerlo, nada, Sí. pero quiero comprenderlo, ¿ya? Quizás si en el camino, o sea, a mí yo me aterraría que un día me levante y vea a alguien en mi cuarto caminando, no sé. Uy, ¿te imaginas? Yo me muero, te lo juro, así como veo al muerto y me voy con él porque ya no aguantaría. A la madre. Pero, pero sí, o sea, sí quisiera entender por qué. Porque hay gente que sí ve y hay gente que no. Que hay gente que no. Porque hay gente que le pasan esas cosas más fuerte que otras. La respuesta que me dieron algunos familiares es que algunos tienen más tiempo de haber visitado este mundo y van desarrollándose más y por eso pueden ver ambos lados del pastel, por así decirlo, ¿no? Okay. Entonces, eso era, mis tías creían en muchas cosas, ya ahorita Sí, te pongo cierto, nos quedamos en la parte en la que te sientas con tu papá y bueno, ¿y tu papá qué te dice? Bueno, entonces nada, me dijo está bien, o sea, simplemente sea una persona de bien, no necesita ser religiosa para hacerlo. Mi papá fue bastante abierto, al contrario de lo que yo pensé. Y me dijo como que, o sea, tú puedes hablar conmigo, no me tengas miedo, o sea, sé que soy estricto, pero somos familia, pues, ¿no? Qué buen Y trabajo hizo tu papá ahí, ¿eh? sí, ay, no, mi papá es hermoso. Entonces, pues nada, como que ya me liberé de levantarme a las 8 de la mañana los domingos, que era creo que prácticamente lo que más quería. Y Okay, sí, pues okay. hay que ser bien sincero, pues. Y entonces, bueno, nada, yo hablé con mis tías y como que después de eso sí sentí un poco de mayor de apoyo, ¿no? De mis tías, pero no al 100. Ellas ya me explicaban cosas como nosotros somos energía. Mi sobrina
bueno, es como, bueno, la mamá de mi sobrina, vamos a ponerlo así. Ok. Ella es mi prima hermana, pero yo no me gusta decirle prima, no sé, se siente raro. El- Este, bueno, ella fue muy itinerante en cuestiones religiosas, como no formaba parte de la familia de mi papá, sino de la de mi mamá, donde eran bastante liberales con lo que tú querías creer o X. Ujú. Ella empezó a leer sobre el budismo, sobre esto, sobre aquello, y yo como que también me pegué ahí como para aprender, ¿no? Wow. Y cuando vi el budismo dije, bueno, sí, es muy, muy bonito, muy todo, pero tampoco me siento bien acá, ¿no? Y yo no sé si has llegado a algún punto de tu vida en el que quizás ves muchos puntos de vista, muchas religiones y dices como que, o sea, no estoy buscando, pero esta como que me llama más la atención que la otra, vamos a investigarlo. Claro, claro. Y Entonces, siempre terminas decepcionado, ¿eh? sí, horrible. Oye, que Entonces, aprovechando, digo, si a ti te gusta leer, hay una saga. adoro. Ah, mira, nunca has leído a Brandon Sanderson. No. Bueno, él tiene una saga de libros, que de hecho aquí la tengo atrás en el set, que se llama Mistborn o Los Nacidos de la Bruma. La primera trilogía compone El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Hora de las Eras. Esos tres libros, verás qué machín hablan el tema religioso, justo este que acabamos de decir. Porque hay un personaje que está igual como nosotros, pensando como en cuál es la religión correcta, y es que la solución de cuál es la religión correcta es alucinante, ¿eh? Te lo recomiendo muchísimo, así, cierro paréntesis. Gracias, gracias. Sí lo voy a leer. Más bien ahorita porque yo soy bien olvidadiza. Te van a Ahorita te voy a encantar, escribir ¿eh? por Son Instagram súper y te voy a decir, divertidos. escríbeme el nombre. Sí, sí, te lo voy a poner, te lo voy a pasar porque, y se lo recomiendo a todos los que estén escuchando esto, ¿eh? Porque no nomás es como esa parte interesante religiosa, sino, bueno, son libros divertidísimos y súper entretenidos, o sea, se los recomiendo muchísimo a todos, pero bueno, cerramos el paréntesis. Bueno, entonces, ya para esa época, como te decía, me metí bastante en el budismo, comencé a leer un montón. También me leí, durante esas épocas, me leí la Torá, el Corán, el Bhagavad Gita, como que yo necesitaba entender, ¿no? Ujú. Y me entero durante ese tiempo que lo que practicaban mis tías era el espiritismo. De Alan Y Kardec. yo decía, a la verga, esto suena bien así, bien oscuro, ¿no? Entonces como que, como tipo los santeros, yo soy muy, 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 muy así de que, ok, eres santero, muy bien, respeto, pero me voy, adiós. No, no, el espiritismo no es tan antiguo como la santería. La santería nace con las Sí, diásporas africanas que llegan a Cuba, llegan a Latinoamérica y se juntan con el catolicismo y creencias prehispánicas y se crea como esto tema del santerismo, el santerismo. No, el espiritismo nace en París en el siglo XIX, ¿no? Por Alan Kardec, tengo entendido. sí, así es. Ujú. Y bueno, entonces, ojo que no quiero con esto estigmatizar a la gente de que practica la santería, Ah, porque no. hace muy poco una persona me escribió que es mi maestro, él es un chef, pero él me ha enseñado mucho de cómo transformar la gastronomía hacia la coctelería y ha sido algo alucinante. Ay, qué Yo le padre. tengo mucho respeto y él es santero. Y entonces yo estaba pasando por un momento un poco complicado y él me dice, oye, como que, ¿por qué no hablas con IFA? Y yo, ¿quién es IFA? Y entonces él me explica, ¿no? Y comprendí, porque a veces el rechazo viene de la ignorancia. Y entonces comprendí el hecho de que en realidad el santerismo no necesita realmente ser algo sangriento, de verdad, por usar esta palabra, No, no te este, preocupes. no necesita hacer algo malo, ¿no? No necesita hacer toda la parafernalia que a veces hay mucha gente que hace. Y hay un grupo de gente que practica la santería que me explica que en realidad todo es energía, todo es Ujú. hablar con esas energías del pasado que quedaron ahí, ¿no? Sí, Y sí. que pues los interpretan dependiendo de como que le dan nombres porque esa es la manera del ser humano de poder entenderlo. Entonces, o sea, a mí me sorprendió bastante y yo le dije, wow, es algo muy hermoso,
pero sin embargo no, siento que no es lo mío tampoco, así como que no acepté porque sí fue muy, muy tajante al decirme, si, si aceptas, tienes que hacer lo que te diga IFA, porque si no te va a ir mal. Ujú. O sea, todo lo que te diga IFA tiene que ser sí o sí. Y yo voy muy atrás en mi cabeza y yo dije, ¿y si lo que me estás diciendo es en realidad lo que me está diciendo la persona que me está interpretando las cosas y no el verdadero IFA? Entonces yo dije, ¿cómo saberlo, no? Entonces yo dije, Sí. no, mucho tema, yo prefiero no. Es que sí No se confío, presta dije, no, en la mucho. persona que me va a hablar. Exacto, se presta mucho, pues así como las personas que leen pues las cartas, el café o lo que sea, pues en general. Al final de cuentas es alguien que te está diciendo lo que cree, pues. Y Claro. entra el tema de la confianza, justo lo que acabas de decir, pues más bien como que tu viaje era un poquito más interno, ¿no? Más como, ay, esto que llegué a ver o que llegué a saber con mis tías, pues necesito saber Mm, más. Bueno, y de ahí, como te dije, empecé a ver esto y yo creo que fue esa liberación de la iglesia. Me vas a perdonar a las personas que son muy creyentes de la iglesia, pero yo creo que el salir de ahí y tratar de abrir mi mente hacia otras cosas cambió también cosas en mí, para bien o para mal, porque empecé, ya no veía solo en sueños las cosas, o sea, como que evolucionó la percepción o el sexto sentido, como lo quieras ver. Ujú. Y ahora podía ser con olores, sabores o sensaciones. Ya, por ejemplo, te voy a contar dos que son mis favoritas, siempre se las cuento a todo el mundo así de mi familia, A ver. que de hecho pues, son los únicos que saben esto. Y un día yo me desperté en mi casa donde estaba con mis tatas, mi tata y mi nana, y siento un olor a excremento fuerte, Mm. fuerte. Y yo, Dios mío, pero qué pasado, así ya empecé a bromear, ¿no? Así como que, ¿quién hizo esto, no? Que a quién se le salió el alma, no sé. Ujú. Entonces, de repente empiezo a sentir la boca con un sabor a sangre. No sé si has sentido el sabor a la sangre, que es como también como cuando te metes una batería en la boca y Ay, se siente como el cobre. nunca Y, se metan una batería por la boca, ¿eh? Es muy o sea, no, peligroso. o sea, como cuando no A tomas una hierro, batería, así. como a sabor metálico, a sabor así, pues a fierro, a Ajá. hierro, así. Sí, 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 Y sí, te así, entiendo. o sea, sabía cobre, y sentía yo la sensación de la sangre en la boca y yo me empecé a revisar, y seguía sintiendo el olor. Llegó un momento en el que me empecé a estresar porque ya me había bañado, ya había revisado todo el departamento y no había nada y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y entonces yo dije, ¿será que viene de la calle el olor? Pero entonces, ¿por qué siento el sabor a esto? Ya había comido, había tomado café. Yo fumo, por cierto, tengo ese mal hábito, Mm. y me había fumado un cigarro con mis tías, y yo así como, pero ¿por qué no se va ese sabor? Bueno, mi papá llega, me empieza a buscar porque íbamos a visitar a mi abuela, a su mamá, Ujú. y llega al apartamento y me dice como que, oye, ya vámonos. Entonces salgo con él y ni bien dejo el departamento, el olor y el sabor ya no están. Se van. Y yo dije, entonces no debió haber sido algo del ambiente, dije, no. Cuando llegamos al departamento de mi abuela, estaba como a unos 40 minutos de donde yo estaba. Llegamos y ni bien mi papá abre la puerta, siento de nuevo el olor. O ¿Qué? sea, pero muy penetrante. Y lo que pasa es que mi abuela estaba mal, estaba enferma. Mi papá me había dicho como que sí, estaba un poquito mal, que le íbamos a llevar a la clínica, pero no me había explicado qué tenía, ¿no? Y yo tampoco le comenté lo del olor que sentía. Y entonces llegamos y mi abuela estaba muy enferma. O sea, estaba con el estómago flojo, eh, Mm. su nariz estaba así como que sangraba un poco. Cuando la llevamos al hospital, bueno, la clínica esa que es como una clínica solidaria, y entonces ahí nos dicen que lo que tenía era dengue hemorrágico.
Mm, Ya, entonces, pues obviamente tenía su estómago flojo, estaba haciendo sus necesidades con sangre o sea, estaba muy mal, ¿no? sí. Y yo de una me hizo clic en la cabeza, yo dije, con razón sentí esto, ¿no? Aunque fueran unos pocos minutos o horas antes de saberlo. Entonces yo dije, bueno, hay que estar más atenta, ¿no? Como a los días, mi papá vuelve a ir a la casa y yo sentía también un sabor a queso así, a pimentón, no sé, no sabría cómo explicarte, pero sentí ese sabor en Ok. la boca. Y luego mi papá llega con un molde de queso de esos de 5 kilos, más o menos, de queso de año. El queso de año es un queso que es, bueno, es el queso clásico, queso fresco, pero tiene pimiento, tiene aceitunas, tiene Ok. ají, tiene un montón de hierbas, así es muy rico ese queso. Y yo soy fan del queso, entonces, o sea, mi papá llegó justo con eso. Y también me había pasado eso, ¿no? Del sentir el sabor de algo, ¿no? Entonces, como que yo dije, bueno, ya no es coincidencia. Ujú. O sea, si te pasa 3, 4 veces ya no es coincidencia. Y le pregunté a mi tía, oye, mira, me está pasando esto. Y mi tía es lo único porque ella, a pesar de que yo ya había decidido no ir a la iglesia, yo no sé si era el respeto que ella le tenía a mi papá de no inmiscuirse ni enseñarme nada de eso por respeto a la religión de mi papá, que ella me decía, bueno, está bien que estás sintiendo esto, eh, todo es energía, me decía ella. O sea, pero ya me soltaba un poquito más. Me decía, todo es energía, solamente siéntate, habla contigo misma, con tú como energía, y dile que te hable un poco antes. O sea, habla contigo misma, porque yo no te puedo ayudar, me decía. Y obviamente sí podía, pero no quería hacerlo, no. Y creo que hasta el momento de hoy recién entendí que quizás no era parte de su vida enseñarme a hacer algo, sino que encender la duda en mí quizás para que yo creciera a mi manera. Ok, qué buena forma Entonces, de entenderlo. sí, pues entonces, bueno, pasaba eso, pasaba lo de los sueños, pasaba lo de las sensaciones y luego empezó a pasar lo de los flashbacks. O sea, ver imágenes de mi cabeza así cuando estoy haciendo algo y es repetitivo, ¿ya? O si no, cuando conozco a alguien o cuando veo a alguien y le doy la mano, siento cosas. Y entonces, o sea, ya ahorita para Ok. esta época de mi vida o esta edad, ya yo sé diferenciar entre cuando es simplemente una superstición o algo así que viene de sin fundamento, Ajá. a cuando es mi intuición diciéndome esto va a pasar y va a pasar en tal fecha o sea, se ha vuelto bastante exacto, ¿En ¿no? serio? Sí, entonces es algo muy loco, o sea, cuando de verdad me concentro, o sea, es increíble, o sea, y yo hasta el día de hoy yo digo, ¿por qué? O sea, no es mi intención, como te dije, no quiero dedicarme a esto, no quiero, si en algún momento obviamente esto puede ayudar a alguien, genial, pero no quisiera dedicarme a esto, no quisiera lucrar con esto, no quiero hacer un curso, no quiero, no, o sea, yo solamente quiero entender por qué. Entonces ahí viene, hablé con mi mamá y me dice que todo empezó con mi abuelo, su papá, y el hermano de mi mamá, que pues solo quedan 3 hermanos con vida, pero hablé solo con mi mamá y mi tío Jesús. Y mi tío Jesús también me dio la explicación del por qué. Y entonces ellos me dijeron, tu abuelo siempre fue muy curioso, así como tú, y pues un día como que él no se sentía a gusto, le gustaba mucho leer y quería entender el porqué de las cosas, y entonces fue a una escuela de espiritismo que se había aperturado en Caracas en los quién sabe, no 1900, ¿qué te importa cómo se dice? Hace Porque no me mucho acuerdo el tiempo, año, ¿no? Sí. no sé. Como que él ahí empezó a ver otras cosas que le llamaron la atención. Cabe destacar que el espiritismo nació quizás en cuestión al público, nace como la posibilidad de hablar con tus seres queridos que ya no están, como quizás entender esto de una manera científica o darle razón
¿no? Ujú, sí, sí, sí. De hecho, sí, así es Pero como nace. con el tiempo, como todo, siempre hay una evolución. Y entonces, ya para esa época en la que mi abuelo ingresa, este, o por lo menos en la logia en la que él ingresa, eh, se buscaba era controlar esa energía de manera individual, ¿no? Y Ujú. poder utilizarla no solo para hablar al resto, a personas que no estaban, sino poder comprender el universo y tu lugar en la vida, ¿no? Eso es bien, bien filosófico, ¿no? Sí, sí, es muy bonito el espiritismo, de hecho, ¿eh? Y cuando yo empecé a investigar, porque eso era lo único que no había investigado, yo me quedé, wow, o sea, aquí es, dije yo, esto, todo lo que estaba buscando está aquí, pero Ujú. me da mucha tristeza de que hoy en día la mayoría de la gente que realmente tenía esa visión bonita y filosófica del espiritismo ya no existe casi. Y ahorita lo que vas a encontrar, o sea, solo está en los libros, ¿no? Ujú. O sea, el buen material creo que se quedó en los libros, porque ahorita se ha distorsionado tanto las creencias, tanto marketing extraño en internet de que te voy a enseñar a hablar con los muertos, o sea, literalmente, o sea, esas portadas en los avisos Ujú. o el tema del tarot, que yo respeto mucho a la gente que interpreta su universo a través de esto, pero no iría a un curso de eso porque es bastante vacío. Sí. O sea, las cartas sí bien te pueden decir algo como tema de azar, pero el que no ha sentido esas cosas así tan intensamente, eso te parece vacío, porque mis tíos siempre me decían, no necesitas nada físico, nada. No necesitas desvivir un animal, no necesitas Ujú. los ojos de una rana, el palito de tal lado, de tal montaña, no necesitas unas cartas, no Sí. necesitas nada. Me dice, eres tú como energía pura relacionándote con el resto de personas que también son energía, con el mundo que es energía. Me dice, todo es energía, se reduce a eso, Ujú. a tú como energía interactuando con otras energías. Y no necesitas nada, no necesitas un cuenco y ser una bruja echando cosas en una cacerola. Alas de murciélago, tierra de panteón y No, esas cosas. Oye, Dani, claro. ¿qué piensas de Aleister Crowley? Mira, me parece una persona muy excéntrica, pero que Ujú. tenía una visión bastante clara. Solo que quizás con sus ¿cómo es? Extrensicidades, Excentricidades. excentricidades, quizás creo que perdió un poquito el camino porque se dejó llevar mucho de lo que es la materia, de su físico, Mm, ¿no? De vicios, que yo soy viciosa del cigarro, ya dije, no, no juzgo a nadie, ¿no? ujú. Pero, o sea, yo no ando por la vida diciéndole, ay, te voy a enseñar a ser así porque tengo un clan y tengo un superpoder y tengo una visión así, ¿no? Porque yo sé que todavía estoy arraigada a mí como cuerpo físico, ¿no? Sí, Yo, sí. una de las personas que más admiro en cuestión de espirituales es a Siddhartha Gautama, Ah, que aquí también tengo su pues, libro. sí. Hoy tengo muchos Porque libros, Últimamente me he dado cuenta de eso. Van varios capítulos que grabo aquí de historias apócrifas que digo, ah, sí, aquí tengo el libro. Qué chistoso es. Ese libro es me lindo lo... leer, o sea, yo Sí, a mí digo me que ahí está encanta. todo. Ese libro, fíjate, yo lo he leído 3 veces porque me dijeron a mí, la primera vez que lo leyera, en una terapia, de hecho, una terapia psicológica, me dijeron, mira, a lo mejor te ayuda. Obviamente, como en esas épocas, a lo mejor y no tenía la misma apertura que tengo hoy, pues obviamente no me gustó el libro. A los años, en una de estas limpias de los cuartos, dije, voy a volverlo a leer, porque es cortito, ¿no? Es así chiquitín. Dije, lo voy a volver a leer. Y lo leí de nuevo y como que ya no es que no me gustara, sino que no le entendí. Ya para la tercera vez que lo entendí, ya estábamos en emisiones, ya en la saga Blasfemia y todo esto, y ya le encontré un poquito más de saborcito. Es un libro que es difícil. O sea, me gusta mucho lo que enseña el libro, lo que trata de transmitir,
pero sí es complejo, no es para todo el mundo, la verdad, creo yo. Voy a leerlo. Sí, Ay, ahorita, mira, tú me tienes que compartir todo, porque yo soy fan de él de leer, ¿no? ok, ok. De verdad. Este, bueno, entonces, como te seguía diciendo, yo lo admiro mucho a él como historia, Ujú, como personaje histórico, porque él resume mi vida prácticamente en algo, ¿no? O sea, obviamente no me voy a comparar con él jamás, ujú. pero él un día se levantó y dijo prácticamente, yo quiero ver el cielo, pero no me quiero esperar a petatearme. O sea, yo quiero verlo acá, ahorita. ¿Cómo le Y hago? entonces dijo como que, ajá, y empezó, hasta que pues llegó al nirvana, ¿no? Sí. Entonces yo dije, es que es tan simple, o sea, yo ahorita estoy en modo Siddhartha Gautama con eso, porque yo dije que porque mi papá siempre me dice, es que no vamos a saber la verdad hasta que no nos vayamos. Y yo, pero no, ¿por qué? Yo quiero saber ahorita, ya cuando me muera, ya qué voy a hacer con la información. No voy a regresar y decirte, oye, mira, es así, porque nadie lo ha hecho, le dije. O sea, yo necesito saberlo ahorita. Y Oye, Nani, ¿y entonces, qué piensas del Cristo? ay, Mm. ay, es que como un poco. Yo creo que Cristo fue una persona que sí existió, que fue muy influyente, pero desgraciadamente la iglesia o las cosas de poder Ujú. utilizaron esa imagen, la santificaron y la mezclaron con otras cosas que no tenían nada que ver con Jesús Sí. para poder llegar al pueblo de diferentes lugares, Oye, para pero hacerte la resumida. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ahora sí que nunca te ha interesado leer la historia del Jesús histórico. O sea, el que es antes de la cruz, el que te relata el tema este de las rebeliones, el de los judíos y de Roma y todo esto. Es muy Mira, interesante. yo he estado muy inmersa, como te dije, desde los 16. O Ujú. sea, es un tema muy, como que, muy dual, Sí. porque si bien era católica, también estuve leyendo otras cosas, y dentro de eso, obviamente, porque en la iglesia a ti te dan la Biblia de apartes, ¿no? Entonces yo me propuse leerme la Biblia bien, completa, de principio a fin. Y de ahí también me salieron las dudas porque, mira, yo tuve, a ver, hay un padre que se llama Padre Paco, que si en algún momento mi papá ve este video, que yo creo que sí, porque probablemente se lo voy a mandar. Entonces, Saluditos. él va a saber de quién hablo. Ok. El Padre Paco era un padre que estaba dentro de nuestra iglesia. Y mira, yo no sé si eso estaba permitido o no, pero el padre me dice, oye, ¿por qué no investigas sobre los libros apócrifos? Así un día me lo metió. Y yo dije, no sé qué es eso. Y ella me empezó a contarme, ¿no? Me dice, no, son las escrituras que están fuera el canon de la iglesia, me dice, pero podría interesarte. Me dice, pero igual velo con el corazón abierto, nunca te alejes de la iglesia, ¿no? Como que también, ¿no? Poniendo ahí su parte. Sí. Pero sí me quedó la duda y bueno, yo no sé si tú recuerdas, pero ahorita mi YouTube, está de lo que siempre veo. Eh, Historia universal, Ujú. eh, religiones, o sea, como por ejemplo la mitología griega. Siempre me ha gustado mucho el tema de la historia humana. Pero ese tipo de contenido como el que tú haces en emisiones o acá, yo no lo veía. Yo Ujú. lo vi por accidente porque un día estaba viendo un documental sobre la tribu Cherokee, luego me salió un video de Ana Sayas de los misterios de los Apalaches, y luego me salió un video me gustó mucho como narraba Ana, así que vi un video de los tres de Ujú. hace años. Y luego Uy. caí en emisiones y empecé, ya no salí de ahí. Me Muchas quedé, gracias. Muchas gracias, muchas de gracias. verdad. Pero fue como que, o sea, era como que mi salida, ¿no? De mi desestresarme y escuchar. Y no solo escuchaba, sino que si había algo que me llamaba la atención, tenía que buscar el tema. Claro, es Entonces, justamente la meta que tenemos nosotros allá por emisiones. O sea, no es tanto el despegar como
el tema de lo aterrador o de que te dé miedo como tal el video, sino, oye, mira toda esta avalancha de información que existe de este tema que a lo mejor y te interesa mucho, ¿no? Y justamente es como inyectar la duda. Ahorita que mencionabas esto del paso que tuvieron tus tías en tu vida, de que mencionas que ellas a lo mejor y pudieron haberte ayudado, pero que su destino o su vida no era ese, sino más bien como el despertarte la duda. Yo creo que esa misión es muy válida y yo creo que necesitamos más personas así y es la labor que intentamos hacer nosotros en Emisiones. Sí, yo creo que cuando te dan todo muy masticadito, pues ya no te sirve. No. Entonces, es muy interesante. Yo nunca había visto este tipo de contenido, ¿sabes por qué? Porque sí me había topado con un par de videos, Ujú. pero literalmente abordaban la conspiración como conspiranoicos, ¿no? Y entonces, Sí, y está bien, o sea, no hay sí. nada de malo en eso, pero yo decía que es muy exagerado, no sé. En cambio, siento que con ustedes se puede ver porque lo tratan también, sí es muy curioso, sí se emocionan, sí dudan, pero son muy racionales, o sea, no se dejan llevar por el sentimiento de, oye, vi esto de la base de dulce y tiene que existir sí o sí, vamos a ir para allá. No, no, ¿me entiendes? Es como que, bueno, está ahí, o sea, existe o no existe, no sabemos, pero mira, esto es lo que se dice. Ah, Y entonces esa exactamente. postura me gusta mucho y por eso me Exactamente. enganché. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias por este espacio comercial también. Sigan emisiones. Sigan, sigan, sigan. Oye, Nani, digo, para ya ir cerrando esta llamada, que de hecho me ha parecido muy, muy interesante. Muy, muy interesante. De verdad, este tema a mí de las creencias me parece una de las cosas que más me apasionan, porque yo soy creyente, pero soy como un creyente poco ortodoxo. O sea, realmente tengo mis propias ideas y mis opiniones y me encanta escuchar a las demás personas, pues a ver cómo solucionaron ellos esos problemas que yo también tengo. Por ahí alguna vez escuché que qué envidia de los católicos y los cristianos que van gustosos a misa los domingos, porque ellos de verdad no tienen estas crisis existenciales que luego nosotros tenemos, pues, ¿no? De, bueno, ¿qué Ay, es? ¿Qué es esto, no? A veces necesitamos aprender a vivir así también y es importante, ¿no? Pero te digo, para ir cerrando, tienes, tú iniciaste esta conversación con dudas. Quiero que me digas cuáles son esas dudas en concreto, ahora que ya escuchamos todas tus historias. Sí, bueno, mira, antes de terminar quiero decir tres cositas, si me lo permites. Claro, La adelante. primera es con respecto a lo que acabas de decir. Mi tía siempre me decía, mi tata siempre me decía, la ignorancia es el camino a la felicidad. Y Totalmente. nosotros tristemente tenemos una, no inteligencia superior, pero sí una curiosidad y un entendimiento diferente de las cosas. Y eso nos condena al sufrimiento, porque siempre vamos a querer entender el por qué, Ujú. ¿no? Y entonces es ahí como que radica también eso. Creo que no estoy diciendo que los ignorantes son los que viven felices en la iglesia, pero por ejemplo, si, o sea, mi papá es alguien raro porque él es súper fanático de la iglesia, pero él está consciente de que la humanidad no tiene 4.500 años, por ejemplo, Sí. ¿no? Pero hay gente a la que yo le puedo decir eso, las personas evangélicas que me tocan la puerta y yo les digo, pero es que esto es así, así, así. Y ellos, no, 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 eso es falso, eso es el diablo. Entonces como que, o sea, se Ujú. niegan a ver otras cosas. Y bueno, tristemente vamos a estar condenados a vivir así porque no nos conformamos con una sola cosa. Otra cosita, La, otra recomendación, digo, por si quieres, a esto justo que acabas de decir, chécate el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza habla de libertad, habla sí, de libre sí, sí, albedrío. lo leí. Es buenísimo, es buenísimo. Es el Dios de los ateos, dicen por ahí. Sí. Ah, pues es precisamente eso, ¿no? La Otra libertad que... cosa, Ah, dime. perdón que te interrumpí. ¿Qué No, me no, ibas no a pasa decir? nada. No, de hecho, no pasa nada aquí. Yo estoy aquí expectante y escuchando. Mira, una de las últimas cosas que me pasaron significativas fue, mira, ya yo lloré bastante para no llorar ahorita en la llamada, porque cada vez que hablo de este tema me pongo bien sensible. Ah, El año pasado falleció mi nana, que es la que te digo que como que la más fuerte en cuestiones de espiritualidad en casa. ujú.
Eh, para ponerte en contexto, ellas fueron mis madres, ¿no? No tengo nada en contra de mi mamá, ella ya sabe, ya nosotros limamos asperezas, pero en realidad las que me criaron fueron ellas, mi tata y mi nana. Okay. Y entonces, eh, bueno, yo un día me levanté como eso de las 10 de la mañana, salgo a pasear, tengo dos perritos con mi esposo, salgo al parque, me pongo los audífonos y digo, ay, hoy quiero escuchar como que música ochentera, ¿no? Entonces me pongo a escuchar Chicago, Journey, cosas así. Y estoy en el parque con mis audífonos, paseando a los perros y veo una mariposa azul, muy bonita, azul con amarillo y negro, preciosa, pequeñita, y se posa en una flor. Y yo me derrumbé en ese momento, me derrumbé y empecé a llorar y una sensación horrible me invadió el cuerpo y lo único que alcancé a decir, o sea, me quité el audífono, la miré y le dije gracias por venir a despedirte. Y lloré y lloré y lloré y lloré y me regresé a la casa, y como a los 10 minutos que regreso de la casa, me llama mi papá y me dice, ¿estás ocupada? Y yo le digo, no, estoy bien, dime qué pasó. Y me dice, tu tía Nana acaba de fallecer. Y ahí fue que caí en cuenta, ¿no? Entonces me puse a llorar peor. Bajé, busqué a mi esposo, lo abracé, lloré y luego como que después de que saqué toda esa emoción me acordé de algo que ellas siempre me decían, no llores cuando nosotros nos vamos porque simplemente dejamos el cuerpo físico. Sé que tú sigues estando en un cuerpo físico y te va a doler, pero intenta verlo desde la manera en que ya yo me liberé de esto. Y fue muy choqueante porque mi familia me dice que ella estaba ahí, habló con ellos y le dijo como que ya yo estoy cansada, ya no tengo nada que hacer acá, eh, ya lo que tenía que hacer lo hice y como que se acostó, se despidió de mi sobrina de la que estamos haciendo la recaudación, ella se llama Lía y se despide de Lía y le dice, pase lo que pase, espero que estés bien, te amo mucho. Y empezó a rezar y dijo, Dios, a ti me entrego y ahí quedó. O sea, en cuestión de segundos ella solita se entregó y se fue. O sea, a ese nivel llegaba su poder y no lo pongo en duda lo que me cuentan mis familiares porque sé que ella era capaz de eso. Y nada, o sea, eso como que me pegó así en el alma porque yo dije, o sea, ya ahora ¿a quién le pregunto? O sea, ahora con quién hablo, porque no lo hice antes, porque no me puse firme y les dije, quiero entender esto. Y entonces, a raíz de eso, comenzó mi duda. Yo siempre he sido, como te dije, de investigar esto, religiones, entender ciertas cosas, pero no tenía un camino claro. Y entonces mi duda fue esa, o sea, escribirte y decir, pues si hay alguien que entienda mejor esto, que pueda entender mi visión de las cosas y quizás tener una visión similar o alguna herramienta que me pueda ayudar a mí a entenderlo, sería genial. Entonces, si hay alguien que pueda dejar en los comentarios un libro, algo, una historia, que quizás yo juntando cabos ya pueda entenderlo, porque mis dudas, tú me preguntaste hace poquito ya para terminar, que cuáles eran mis dudas actuales. Mis dudas es esa, este, ¿por qué se sienten esas cosas? ¿Por qué? O sea, en religión o sea, mi tío me explicó algo ahorita, hace un par de días, y me dijo, mira, imagínate en la época de los cavernícolas, alguien se va, se fallece, y está todos los cavernícolas ahí moviéndolo, no entienden qué sucede, y a uno de ellos, el más pilas, se le ocurre pues abrir un hueco, ponerlo ahí y taparlo con piedras y decir pues ahí está él, ¿no? O sea, aunque ya no esté, es como que darle un sentido a algo que no entendiste. Sí. Y entonces en la siguiente generación, él le transmite esa comprensión que él tuvo para solucionar ese problema porque todos estaban como locos, no sabían qué hacer. Y entonces
él les transmite eso al otro que también es pilas, y así eventualmente, y llega un pilas malicioso y dice, bueno, pues yo soy el que hace esto, yo puedo decir lo que pasa después de esto, y así crece una religión, ¿ves? Dicen por ahí que el principio del hombre, del ser humano, así como lo conocemos, fue cuando empezó a honrar a sus muertos. Eso que acabas de decir es muy interesante porque no hay otra especie que entierre a sus muertos. No es cierto, sí hay unas que otras, pero a ver, son muy poquitas. O sea, se entiende el punto, ¿no? El hecho de honrar al muerto, al cuidar al enfermo, arreglar lo roto, eso es el principio de nosotros. Entonces, si ese es el principio, el que pasa después de la muerte, el tener a un sacerdote, a un chamán, a un gurú, a lo que sea, diciendo qué es, cuál es la verdad, al mismo tiempo suena como también muy natural del ser humano, ¿no? Es algo que a mí también me resuena muchísimo y me gustaría como decirte, ¿no? Estas dudas que tienes, pues déjame decirte que yo le daría un premio Nobel al que te diera una respuesta a esas preguntas. O sea, es que no son cualquier pregunta, son la pregunta, ¿sabes? O sea, yo he estado últimamente también este año en este viaje de justamente eso, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa todo esto? ¿No? Y si me dejas de nuevo recomendarte estos libros que te comenté ahorita, Nacidos de la Bruma era uno. Igual te los voy a mandar por Instagram. Estos libros me abrieron algo en mi cabeza y me gustaría, digo, es mi aportación, a ver si a ti también te gustan o si conectas con ellos también. No creas que es un libro así como el de Siddhartha Gautama o la Biblia, no son libros académicos, es una novela, son 3 novelas, una trilogía. Y son, no sé, hay algo ahí que dijo Brandon Sanderson en esos libros que a mí me generó una revolución en la cabeza. Y te los voy a mandar, a ver si te animas un día. Ay, claro que sí, con gusto los recibo y muy agradecida. No, hombre, ya se te quitó lo nerviosa. Sí. Te dije, es que esto al final de cuentas une corazones, une mentes, une a todos, ¿no? Este tema de los misterios, de lo paranormal y nos sentimos cómodos al final de cuentas, todos platicando estas cosas. Estoy seguro que después de esta llamada creo que vas a sentir como un peso menos encima, pues. La verdad sí, y bueno, espero que, porque yo sé que a veces socialmente, de hecho yo soy la primera que nunca lo había contado, Mm. porque socialmente imagínate, o sea, que tú vayas a, no sé, a un grupo de amigos y le dices, oye, a mí me pasa esto y luego te vean como que ahí está loca. Es el estigma de toda la vida, que yo creo que cada vez está bajando más y más, ¿eh? O sea, ya últimamente ya no se suele señalar tanto a las personas que cuentan historias o que ven cosas, pues. Así que estás en una muy buena era para vivir. Sí, pero bueno, espero que esta historia no solo te sirva, como te dije a ti, para que sea entretenido para la gente que mira tu canal, Gracias. sino para que alguna otra persona que quizás está pasando por lo mismo, porque sé que a veces cuesta, ¿no? Como que contar esto, Ujú. porque pensarán que no es el afán de que quiere llamar la atención o es que quizás es mentira. Y yo creo que hasta, o sea, hasta que no vivas algo así, Ujú. vas a poner en duda eso y está bien porque, o sea, es parte del ser humano inteligente y pensante no aceptar al todo, al 100%, tienes Sí. que investigar y eso es algo increíble, muy bonito. Dios te hizo curioso y tienes que ser curioso. Sí. Hay una Pero canción de una banda que se llama Mago de Oz, no sé si la conozcas, que se llama La Cantata del Diablo, que termina con una pequeña como un pequeño monólogo, ¿no? Que dice ahí como de Dios, ¿por qué te quejas de dudar en ti si para eso me diste razonamiento? Para justamente cuestionarte a ti. Es muy interesante, muy, muy interesante. me gusta esa reflexión. Si te fijas, yo agarro de todas partes, ¿eh? O sea, Es que es parte de, o sea, es parte de sí. porque hay cosas que te van a marcar más que otras Ajá. y eso va forjándote.
como persona. Y es algo muy bonito que tengas la mente abierta para seleccionar de tanto, ¿no? Es que también, digo, ahorita estamos bombardeados de información por todas partes. Tenemos que hacer algo con tantas cosas que se ven, que nuestro cerebro intenta procesar, ¿no? Eso es lo que yo pienso, no sé. A lo mejor también ya me estoy quedando como un poquito loco. No, pero es parte de, está bien. Es Nani, bonito. muchas gracias, muchas gracias por la llamada, por tu tiempo. Si me repites de nuevo el link del GoFunding, digo, nada más para recordar a la gente que ahí está también esa opción. Bueno, sí, te lo voy a pasar para Ujú. que lo puedas colocar. Como te dije, también si deseas puedes colocar mi Instagram. No voy a aceptar así como que muchos seguidores, no soy así, pero si tienen un mensaje, yo con gusto se los voy a responder. Si necesitan ver los exámenes, los Ok. ecos, si necesitan información de dónde va a ser la operación, qué doctor la va a atender, todo eso, me pongo a su disposición. La idea es que podamos recaudar el dinero para ella. No es algo de vanidad, sino de salud. Ujú. Ella necesita esto porque la verdad a mí me aterra pues que le pase algo. Oh, pues Ha ojalá que estado no. 22 años bastante bien, Ujú. pero pues ya le está fallando bastante más el corazón. Ella tiene una nenita y es como que, o sea, sería muy triste que quizás pase algo y la nena se quede pues sin apoyo, ¿no? Eso es lo que a mí me da miedo, Oh, en sí, realidad. sí, sí, Y sí. creo que juntar el dinero no es lo más complicado. Lo que más me da miedo en sí es la operación, porque es una operación Ujú. muy delicada y es un problema que se ha agravado por 22 años, ¿no? Entonces, como que creo que tampoco el médico la va a tener muy fácil. Pues esperemos que todo Pero salga bien. con fe en Dios y mandarle todas las mejores energías a ella. Ella sabe que la amo mucho y que pues mientras esté en mis posibilidades poder apoyarla de una u otra manera lo voy a hacer y Ujú. agradecida contigo por poder darme este espacio para decir esto y a todas las personas que puedan escucharme y aportar sería genial, muchas gracias también. Si no pueden apoyar no pasa nada, con que compartan el link y llegue a otras personas Sí. sería también de mucho provecho. Wow. Pues bueno, Nani, sin nada más que agregar, muchas gracias de nuevo y buenas noches. Gracias a ti, buenas noches, chao. Bye. Ahí está. Oigan, ¿qué les parecieron las historias? Sí, sí. Fíjense, cuando Nani me mandó su mensaje, me llamó mucho la atención porque, miren, así de a veces de desenfocados estamos, ¿no? Cuando mencionó ella que era bartender, yo dije, ah, pues mira, a lo mejor por ahí va, ¿no? Un poquito, porque no crean que me cuentan sus historias previas a las llamadas. O sea, yo estoy haciendo un voto de confianza y tengo que decirles también que hay llamadas que yo grabo y que no subo. ¿Por qué? Porque a lo mejor y no salió como queríamos, no se alcanzó el tiempo, se trabó mucho, etcétera. Entonces, sí es como un voto de fe el sentarme aquí y escuchar. Y bueno, la verdad es que han sido más las veces en las que queda una súper buena plática, una súper buena historia que las que no, la verdad. Y en este caso yo dije, bueno, a lo mejor me va a contar como historias del bar o de lugares así, pues como más de ese lado, desde ese ámbito. Y no, resultó ser una conversación pues muy espiritual, de las que me gustan, de las que confrontan, de las que se mezcla todo y me encantó, la verdad me gustó muchísimo todo lo que tenía que contarnos. Yo no sé ustedes, pero a mí me dio una sensación de que todavía había más cosas atrás, ¿eh? No sé, no sé. Depende cómo vaya este video, o no sé, digo, quizás sí luego le voy a preguntar más directamente a Nani si tiene más cosas que contar, porque no sé, ahí hubo algo que dije, aquí hay más cosas, aquí hay más cosas que necesita sacar. Pero bueno, igual agradecido con el tiempo, agradecido también por estas cosas. Me quedé pensando muchísimo en Siddhartha, me quedé pensando en Allan Kardec y sí, en el significado pues de la vida. Y digo, esas recomendaciones que le hice a Nani en el capítulo, bueno, en la llamada,
también van para todos ustedes. También les recomiendo esta serie de libros, les recomiendo el Dios de Spinoza, La libertad de Spinoza. Spinoza es un gran filósofo y no sé, es de esos que te hacen pensar cosas que a lo mejor nunca habías considerado, pues, ¿no? Es importante si es que, así como Nani y así como yo, estás en esta carrera contra el tiempo por encontrarle una razón a tu existencia y a la de Dios también. Pero bueno, a mí me encantó. Dejen su like, dejen su comentario. Recuerden, ahí les voy a dejar pineados también el comentario con el link del GoFundMe para también ayudar a esta causa. Digo, lo que sea poco o mucho que podamos ayudar, ya saben, ahí está. Recuerden, hoy por ti, mañana por mí. Eso es lo único que les voy a decir. Mándenme sus historias, mándenme sus videos también, sus reels, sus evidencias, sus todo, porque ya vieron que también estoy sacando contenido de reacciones a videos, a teorías, etcétera, que estoy pasándola súper bien, lo estoy divirtiendo muchísimo y a ustedes les está gustando, que es lo más importante. Así que bienvenidos sean todos sus comentarios, todos sus mensajes. Voy a hacer todo lo posible, que cada vez es más difícil seguirles el hilo de los mensajes, porque ya son muchos. Muchas gracias por eso, pero a veces no tengo tanto tiempo como para responderle a todos como a mí me gustaría. Así que ténganme un poquito de paciencia, es lo único que les pido. Nada, suscríbanse a este canal. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima semanita. Bye.